desconectar. No sé por qué se me está desconectando. ¿Ya me oyen? Hola. Buenas tardes, profesora Mancilla. Sí, profesora, buenas tardes. Hola, hola, hola. Gusto en saludarlos. Hoy vamos a dar un tema muy interesante. Les voy a compartir de una ponencia que hice en un congreso que nos va a familiarizar con uno de los aspectos con los que vamos a trabajar como eje de análisis en nuestra presentación, en nuestro manejo del curso. No sé por qué de repente se me borraron. Hola, hola, ¿me oyen? Nomás tengo a Melanie. Sí, profesor, sí se escucha. Nada más que Se la escucho más. ¿Mande? Bueno, me Aquí quedo se en oye. pantalla. Ok. Les había mandado información sobre el examen en cuanto a que, pues sí, salieron bastante bajos, porque quiere decir que el examen estuvo bien hecho, o sea que lo hice de manera un poco capciosa para obligarlos a entender la esencia de las afirmaciones. No era tan fácil, nomás verdadero o falso, y de ti Marín y cualquiera, o irnos con la pantalla de ciertas palabras con las que nos, digamos sí, apantallamos y creemos que todo se convierte en eficiencia, eficacia, competitividad, éxito, ¿no? Es palabras maquiavélicas que nos han deformado mucho la concepción de cómo tenemos que venir y trabajar entre los seres humanos, para los seres humanos, logrando el desarrollo y pues el mayor bienestar de los seres humanos, ¿no? Independientemente de la labor que hagamos, que puede ser estar trabajando con máquinas, con papeles, o sea, con datos, con información que metemos, sacamos de la empresa, con otros actores, por ejemplo, proveedores, clientes, usuarios, el gobierno, etcétera. Eso es parte del equilibrio que tenemos que conjuntar con la preparación y formación a nivel universitario. Bien, ahora entonces quiero que, como tenemos pocas clases, tenemos varios ejes de análisis, más que referirme mucho a qué preguntas y qué respuestas estaban mal del examen, que lo que les digo, lo que he revisado es que se fueron con la finta, con esas palabras de éxito, para la eficacia, para la máxima productividad, entonces se caen, pero como ranas directamente al hoyo del pozo, ¿sí? Entonces, los quiero invitar. Alguien quiere luego grabar y no me permite, se me desconecta el micrófono. Bueno, tengo a 33 alumnos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
Profa, está muteada, profa. Sí, les digo que luego quieren grabar y se me mutea. A ver, voy a pasar lista porque no están 8 alumnos y quiero identificarlos. Brandon Vázquez. Sí, profe. Ángel Iván González. Aquí estoy. Ok. Axel Alvarado. Presente, aquí estoy. Ok. Jesús Emanuel Martínez. Presente, profesora. Ok. Melanie. Presente. ¿Cómo se pronuncia tu segundo apellido? Wayne. Mi apellido. No, ese es mi nombre, es Gwyneth. Wine. Sí. Es nombre. Ajá. Sí, Pero ¿cómo te consideras más? Melanie. sí, bueno, con los dos está bien. Bueno, ok. Ángel Emiliano. Presente, profesora. Ajá. Fernando Laureano. Presente. Bien. Omar Mora. Presente, profa, presente. Alberto Joseph. Presente. Ok. Eric Alejandro. Alejandro Castro. Eric Alejandro Rangel. Presente, profesora. Ujú. Jos Israel Rosas. Presente, profesora. Ok. Jos se pronuncia, ¿no? O Jos. Es José. Aquí realmente hubo un fallo con la aplicación al poner mi nombre. Ok. José Israel. Luis Eduardo Castro. Montserrat Gabriel. Presente. César Gabriel Granados. Presente. Ok. Axel Sebastián Licona. No está. Júrame o Yuram. Fabián, ¿cómo se pronuncia? Presente, profa, es Yurame. Yurame. Ok, Ajá, Yurame. Yurame. Ok. Suena bien. Yurame. Gracias. Cuando lo vi la primera vez dije que hacía júrame. Sí, de hecho siempre cantan la canción de que aunque pase mucho tiempo, no sé si la ubique. Sí, muy bien. Yurame, ¿de qué origen es? Es purépecha. Sí me habías dicho. Yurame. Muy bien, Yurame. María José Torres. Presente. Ricardo Ramírez. Presente. Contesten rápido, aguas conforme vaya para pasar rápido. Miguel Ángel Jiménez. Presente. Bueno, no Jesús. escuchó. Presente. Ajá, Jesús David Ruiz. Presente. Jesús Hernández. ¿Sí se escuchó Jesús Ruiz? Sí, Jesús. Jesús Hernández. Rafael Alfonso. Presente, profesora. Francisco Javier. Presente. Jennifer Santa Avelar. Presente. Ajá, Eric Gilberto Ramos. Presente. Carlos Maximiliano. Presente, maestra. Elimelec Rubén. Presente, profesora. Bien, Isaac Durán. Presente, maestra. Luis Enrique Mora. Luis Enrique Mora, ¿no? Alejandro Castro. Presente, profesora.
César Joaquín Cortés, Presente, profesora. Sebastián López Rojas, está Luis Daniel Caporal, Luis Daniel está, Sí, presente. ok, Joaquín Burgos, no está, Víctor Hugo Suárez, Presente. ok, Daniel Quintero, no está, Carla Edith Cruz, César Gudiño, Presente, maestra. ok, Einar Antonio Vidal, Presente, profesora. ok, Andrea Francelli, Presente. ok, Carla Durán, Presente. ok. Bueno, entonces miren, voy a darles un pequeño repasito así rápido de puntos importantes de esta ponencia que hice, que gustó mucho en un congreso, en especial a varias personas extranjeras. Y bueno, a mí para esta materia me parece un factor muy importante que no está. Profesora, se muteó. Sí, es que alguien intenta grabarme y se mutea, se bloquea. Bueno, entonces este tema, yo se los voy a dar como un eje principal del curso, ya que es una de las áreas de análisis que tienen ustedes que reflexionar y tomar en cuenta para su plan de vida, porque este plan de vida que nosotros estamos formulando, diseñando, tiene que ver con nuestra calidad de persona. Esa va a ser una condición de cómo vamos a ser líderes. Si somos personas de calidad, pues nuestro liderazgo va a ser de calidad, porque el liderazgo implica una relación humana, no es nada más una forma de presionar, de ordenar, de hacer una acción ejecutora para que la gente nos obedezca. Eso vendría a ser desde un punto de vista formal, pues ejercer la función de mando, pero el liderazgo es una relación de influencia, una relación de comunicación, de identificación, de aceptación mutua, de reconocimiento, de respeto, de querer contribuir y colaborar en forma conjunta para el logro de objetivos similares, ¿no? Y por ejemplo, pues los objetivos similares entre nosotros es que ustedes quieren aprender y que yo deseo que ustedes aprendan. Esa es mi función, mi misión y también mi aspiración, ¿sí? Entonces, el tema de hoy, porque vamos a empezar a profundizar, ya que al principio lo que veíamos era básicamente cuestiones de la importancia del plan de vida, las áreas que afecta, cómo nos puede afectar no tenerlo, y eran como generalidades, ¿no? Aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Pero ya tomando los ejes de análisis concretos, uno va a ser la inteligencia emocional. Ya les estoy compartiendo pantalla, ¿la ven? ¿Sí? Ok. Sí, ya se ve. Ok, gracias, Alejandro. Ok, entonces se trata de la inteligencia emocional. Recuerden que de manera pues tradicional, reciente, se habla de la inteligencia normalmente de carácter intelectual o mental. Las capacidades mentales se analizan desde el punto de vista de que tenemos dos hemisferios en el cerebro, uno izquierdo que tiende a ser
más racional, secuencial, objetivo, y uno derecho que tiende a ser más sensitivo, espiritual, emocional, imaginativo. Entonces, la inteligencia que normalmente se ha explotado más en nuestra cultura, pues es la inteligencia IQ, Intelligence Qualified, o cuantitativamente hablando, es la que nos da habilidades como el razonamiento deductivo, que va de lo general a lo particular, el razonamiento inductivo, que va de lo particular a lo general, nos da la facultad de la memoria, la velocidad perceptual, ¿no? Por ejemplo, para la lógica matemática, que está en el hemisferio izquierdo, pues la velocidad y rapidez con la que hacemos operaciones matemáticas, la inteligencia, bueno, ahorita lo pongo aquí, ahorita que me acuerdo aquí lo menciono, de acuerdo con las inteligencias de Gardner, y pues desde luego no nos vamos a referir más que al principio para diferenciar de las inteligencias que corresponden al área emocional. Entonces, el tema tiene que ver con nuestra manera de sentir, de pensar y por lo tanto de actuar. Y lo vamos a relacionar con las formas que tenemos de ser, ¿sí? Esa inteligencia emocional nos habla de quiénes somos, cómo somos, de qué cosas queremos tener y por lo tanto de qué cosas tenemos que hacer para tener, pero lo más importante está en el ser. Si nosotros queremos mejorar en el ser, pues vamos a tener mejores cosas y vamos a hacer mejores cosas. Si nos enfocamos en el tener, pues el ser a lo mejor hasta se nos olvida. Si nos enfocamos en el hacer, pues también nos podemos mecanizar, automatizar y alejar más de nuestra esencia. Entonces, lo primero que hay que trabajar es el ser. Y desde ahí, entonces ya tenemos una dirección más clara de lo que hay que hacer para tener lo que deseamos tener. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Sí, maestro. Ok, entonces vean, vamos a dar primero algunos referentes teóricos, conceptuales, que quiere decir que vamos a conceptualizar o entender, a hacer una descripción del contenido y la intención de lo que es la inteligencia emocional. Para esto, pues hay ciertos antecedentes. Quien hace el acopio de la palabra inteligencia emocional es David Goleman, y él hace referencia a su vez a lo que describe Howard Gardner como inteligencias, porque dice que no hay una sola inteligencia, sino que hay múltiples. O sea, ahora últimamente también se consideran como talentos o formas en que nosotros hemos ido evolucionando nuestra capacidad mental para ir desarrollando distintas actividades. Entonces les decía, está la lógica matemática, que nos habla de, además de una lógica, una capacidad de velocidad para calcular y de ser precisos con las matemáticas. También hay una lógica lingüística que nos habla de la forma en cómo somos capaces de captar el sentido y el significado de las palabras y a la vez relacionarlas, ya sea de forma verbal o en forma escrita. Hay una inteligencia espacial que nos ayuda a ubicarnos de acuerdo con ciertos referentes internos para saber hacia dónde nos dirigimos, si al norte, al sur, al este, al oeste, o si estamos lejos, estamos cerca, por encima, por abajo, en fin. La inteligencia
pues básicamente ahorita hasta la número 3 corresponden mucho al hemisferio izquierdo cerebral, a este que es lógico, secuencial, que se basa mucho en los sentidos, en la vista, en el oído, en el tacto, básicamente, y también la musical, que ya combina los dos hemisferios, tanto el izquierdo como el derecho, porque la música tiene grandes dotes de matemáticas, por ejemplo, ¿no? Y tiene que tener a la vez la sensibilidad y la capacidad de coordinación y de movimiento y de interpretación y de sentimiento y de habilidad de expresión, en fin. La música es realmente una de las formas más complejas y avanzadas de la inteligencia humana, porque ya relaciona los dos hemisferios, ¿sí? Las dos capacidades, las que tienen que ver con la inteligencia cuantitativa, lineal, progresiva, visual, auditiva, en fin, pero en plano físico, y también la inteligencia emocional, intuitiva, espiritual, que es con la que nosotros sentimos, que es con la que nosotros nos expresamos como seres humanos, ¿sí? Por lo tanto, en esta capacidad está nuestra máxima posibilidad de sentir la felicidad. En el hemisferio izquierdo no, porque ese no siente. El que siente es el hemisferio derecho, ¿sí? O las características y cualidades que están en el hemisferio derecho. Entonces, por eso es tan importante aprender a desarrollar la inteligencia emocional. Y dentro de también otra que se combina tanto en el aspecto físico como en el emocional y mental está la inteligencia kinestésica, que es del movimiento, o también conocida como somática, que es del cuerpo. Soma quiere decir en griego cuerpo, ¿sí? Entonces, los sentidos que están más relacionados con el movimiento pues son el tacto, puede ser también el olfato, ¿no? Y en esto puede haber gente que es muy flexible, muy ágil, muy coordinada en sus movimientos. Si juntan, por ejemplo, la musicalidad y además lo kinestésico, ¿sí? Pues pueden alcanzar habilidades de danza, de movimiento suave, preciso, exacto, ¿no? Para un cirujano, para un ingeniero, para alguien que necesite mucha precisión, pues es muy importante la inteligencia kinestésica. Y también relacionándola con la somatización, pues encontramos que pertenece al área de la salud. Hay gente que tiene mucha inteligencia para mantener esa percepción y esta condición saludable de fortaleza, de flexibilidad, de movimiento, de querer hacer ejercicio, de querer comer bien, de querer hacer condiciones que le van a reflejar pues una mejor salud. Y estas dos últimas sí son eminentemente de tipo emocional, que son la inteligencia intrapersonal, que significa intra, adentro de mí, intra, ¿sí? Para el autoconocimiento, en este caso este curso que nos lleva a un sondeo profundo de qué sentimos, qué pensamos, qué deseamos, qué necesitamos mucho esta inteligencia intrapersonal y además nos va a servir para aprender a ayudarnos y relacionarnos mejor con los demás. Esta es la característica de la inteligencia interpersonal. Inter quiere decir entre varias personas. ¿Ok? Entonces, Howard Gardner se refiere a la inteligencia interpersonal y dice que es
la capacidad para comprender a los demás, comprender qué los motiva, cómo operan, cómo trabajar cooperativamente, ¿sí? Para esto nos sirve. Entonces, ustedes observarán que es una de las inteligencias fundamentales, pues para aprender a tener un liderazgo, una influencia positiva en los demás. Comprender cómo son, cómo están motivados y con qué, cómo funcionan o cómo operan. Y entonces a partir de esto, cómo trabajar de manera cooperativa. Eso es liderazgo, ¿sí? Trabajar conjuntamente por objetivos comunes. Y también señala que la inteligencia emocional es una capacidad para formar un modelo preciso y realista de uno mismo. Es una habilidad, es una capacidad que puede desarrollarse y que nos va a servir ni más ni menos que para operar eficazmente en la vida. ¿Sí? Fíjense qué importante. Nosotros, con mucha inteligencia que tengamos de tipo material, económica, financiera, matemática, física, química, en fin, no podemos ser realmente felices. En cambio, con la inteligencia interpersonal o de la inteligencia emocional, podemos hacer eficaces en la vida. Y no nada más eficaces, fíjense que incluye capacidades para discernir, o sea, analizar, separar, ver en qué consisten distintas cosas y responder adecuadamente al humor, al temperamento, a las motivaciones y a los deseos de los demás, ¿sí? O sea, la inteligencia emocional es indispensable a través de la inteligencia interpersonal, pero primero tenemos que trabajar en la intrapersonal para podernos adecuar, para poder entender, discernir y responder adecuadamente al estado de ánimo, humor propio o de los demás, al temperamento o formas de responder instintivamente, que vamos también a trabajar ese como otro eje de análisis, el temperamento, la personalidad, ver sus motivaciones a través de qué necesidades están actuando como insatisfactores, que están motivando hacia la satisfacción, y a los deseos que nos llevan a relacionarnos con los demás, ¿sí? ¿Cómo podemos lograr esa interacción? A través de la inteligencia emocional. Es la clave del autoconocimiento de nuestros propios sentimientos y también de poderlos distinguir y recurrir a ellos para guiar nuestra conducta, ¿sí? Entonces vean que la inteligencia emocional nos va a decir qué tanto somos aptos para ser eficaces en la vida, qué tan eficaz soy en mi vida para llevarme con los demás, para sentirme contento, satisfecho, para llevarme a la identificación de qué sienten, cómo trabajan, qué los motiva, cómo puede uno tener realmente más posibilidades de entender distintas conductas y responder a esas conductas, ¿sí? Entendiendo estados de ánimo, estados de temperamento, como es tendencia a la emotividad o a la no emotividad, tendencia a la actividad o a la no actividad, de manera más profunda o de manera más superficial, ¿sí?
y entonces esto nos va a permitir tener un mejor autoconocimiento propio de nuestros sentimientos y también vamos a poder guiar más conscientemente nuestra conducta. Ahorita no puedo jugar, al rato. Bien, entonces para Garnet y en este caso también para Goleman, representa todo un modelo mental cognitivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La palabra modelo nos da una figura esquemática que incluye elementos de entrada, componentes, insumos, y nos da procesos que tienen que pasar para dar ciertos resultados de tipo mental, cognitivo en primer lugar, porque el cognitivismo se refiere al proceso de la mente por conocer y por lo mismo, espérame, ahorita no, de comprender la relación de distintos motivos, de distintos hábitos, por ejemplo, de trabajo, y con la finalidad de dirigir la propia vida y llevarnos bien con los demás, ¿sí? Esto es parte de la inteligencia emocional, podernos comprender, podernos cambiar formas de hábitos recurrentes, repetitivos, para dirigir nuestra propia vida hacia condiciones productivas, positivas y además llevarnos bien con los demás. Bueno, y finalmente, porque también es muy importante lo que dicen Salore y Mayer, dice que la inteligencia emocional es una serie de habilidades, quiere decir que entonces se pueden adquirir, aunque no las tengamos, y que sirven para apreciar y expresar de manera justa, o sea, ni de más ni de menos, las propias emociones y las de los otros, ¿sí? Apreciar y expresar es una muy importante parte de nuestro desarrollo en la sensibilidad y nos va a servir para motivarnos, para planear y para realizar de manera cabal ni más ni menos que nuestra propia vida. ¿Sí? ¿Hasta aquí les parece importante el tema? A mí sí. Ok. Bueno. ¿Qué necesitamos para desarrollar la inteligencia emocional? Aquí, por ejemplo, en su marco teórico pueden tomar estas ideas porque sí es muy importante. Este es todo un proceso, ¿sí? Quiere decir que nos va a dar una entrada. ¿Qué necesitamos de entrada? Por ejemplo, reconocer y comprender las emociones propias. Esto nos lleva a la conciencia de mí mismo. Esta es la primera condición para desarrollar la inteligencia emocional. Segundo paso, segundo ingrediente, o proceso, en este caso ya no serían las entradas, sino el proceso de automotivarnos y autodominarnos a nosotros mismos, o sea, de autoimpulsarnos, de identificar qué nos mueve, de ahí viene motivare en latín, mover, qué nos mueve, qué necesitamos para movernos y además ir adquiriendo el autodominio para dirigirnos
a lo que queremos, ¿sí? Con esto vamos al tercer proceso, que es con estas dos etapas de haber reconocido la emoción que tenemos y la comprendemos. Por ejemplo, estoy enojada porque no me sirve internet, porque me he peleado con el que me da el servicio y no me puedo conectar y me deja las clases cortadas, en fin. Entonces, ¿cómo me automotivo? Pues a ver, me tengo que dominar, no me voy a enojar, voy a seguir insistiendo, voy a ver cómo resuelvo esta situación. Entonces, paso 3, manejar adecuadamente la emoción. Primero, como una capacidad para serenarme, después como liberar la irritabilidad. Si me enojé, me voy a tranquilizar, le voy a bajar 3 rayitas, 5 rayitas al volumen de mi enojo, o a lo mejor a la ansiedad de que me estoy desconectando, de que me saca de un examen, en fin, o a un estado como de melancolía o tristeza excesiva, porque en un grado natural, sencillo, pues es saludable. La emoción nos está avisando que hay una reacción a la interacción con nuestro medio ambiente, pero nada más hay que cuidar que no sea excesivo, porque eso ya sería neurótico, ¿sí? Entonces hay que ver que todo esto nos lleva a condiciones naturales y eso es lo adecuado, pero no a condiciones ya demasiado fuera de control. Y bueno, el último paso para una vez que nos autoconocemos es identificar también las emociones de los demás, y esto nos va a servir para la convivencia armoniosa, y esto es precisa y exactamente que la convivencia en forma inteligente. Cuando entramos en conflicto, cuando entramos en desesperación, en gritos, sombrerazos, amenazas, malas caras, malos gestos, posturas indiferentes, fruncidos de ceño, barridas de ojos, bla, bla, bla. Todo esto nos va a traer problemas. Esto quiere decir que no estamos identificando las emociones ni en nosotros, ¿sí? No estamos dándonos cuenta, ni reconociendo, ni comprendiendo bien qué pasa con nosotros. No nos estamos automotivando y autodominando. Entonces no estamos manejando adecuadamente las emociones y por lo tanto también nos centramos en nosotros, nos aislamos y no identificamos las de los demás. Cuando esto sí se hace, pues el quinto paso ya es desarrollar unas buenas relaciones humanas, ¿sí? Y esto implica que se va ganando en la habilidad de liderazgo, de comunicación, de motivación, de popularidad y de eficacia personal. ¿Ok? Pues esto sí lo pueden tomar para que lo reflexionen y lo pongan en su ensayo. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué tal lo hacen? Yo les voy a dar un pequeñísimo resumen, pero esto no se los he integrado en el resumen, entonces sí lo pueden tomar lejos. Y podemos afirmar que quienes fallan en esta capacidad, entonces luchan constantemente contra sentimientos de aflicción. Wow, ¿sí? Nos mantiene en estado de desequilibrio, en estado de disgusto, de preocupación, y además tenemos un contraste. Quienes sí tienen esta capacidad son las personas que se recuperan más rápido y mejor
de los reveses y trastornos de la vida. ¿Ok? Entonces es muy importante esta parte de la formación de la personalidad. Es un atributo que nosotros tenemos que aprender para podernos recuperar más rápido y mejor ante los problemas de la vida. Perdón, una agrura. Ok. La inteligencia emocional está detrás de la autoestima y como tal, que va a ser otro tema eje de análisis para nuestro curso, la inteligencia emocional y la autoestima pueden mejorarse. Se pueden formar si no está formada o se puede modificar, ¿sí? En forma de hábito-respuesta. Claro, requiere un esfuerzo adecuado y sobre todo continuo. Y lo bueno es que no importa ni la edad, ni el sexo, ni el nivel de escolaridad, ¿sí? Así que esta buena noticia tenemos. Sigmund Freud, ustedes saben que es reconocido como el creador de del psicoanálisis y que dio pues bases científicas a la parte más tangible de la conducta humana, pero también el mismo Freud dejó bases para la inteligencia emocional. Declaró que gran parte de la vida emocional es inconsciente. Los sentimientos que se agitan en nuestro interior no siempre acceden a la conciencia, como que se quedan en un nivel como abajo del agua, y sus manifestaciones biológicas nos permiten identificar el tipo de emoción. Por ejemplo, una manifestación biológica puede ser un gesto en la cara de disgusto, puede ser a lo mejor una diarrea de que nos comimos un coraje y el coraje exprimió al hígado y al intestino y entonces por eso tenemos la diarrea, y eso es lo que nos estamos percatando de que está mal manejado, mal adecuado, y por lo mismo esta parte biológica a veces nos va a hacer un llamado de cómo estamos en nuestro interior manifestando biológicamente ciertos síntomas. Ahora, la parte emocional forma hábitos y esto es muy importante. Habíamos dicho que los hábitos son las formas repetitivas en cómo nosotros reaccionamos y pueden ser favorables y que serían impulsores de una vida fructífera por una capacidad de respuesta hacia arriba, hacia adelante, hacia lo próspero, hacia lo positivo, o bien también pueden ser hábitos emocionales que hemos aprendido y que hemos reforzado con la repetición, pero que son perniciosos. Y estos perniciosos, pues a la larga, nos van a hundir en el caos y en la destrucción de nuestra personalidad. ¿Sí? Como personalidad, podemos decir que la personalidad es la suma total de las formas en cómo reaccionamos e interactuamos con los demás. ¿Sí? Es un conjunto de formas de pensar, de sentir y de actuar. También la personalidad nos va a reflejar todo un sistema dinámico, o sea que
va a ser movible conforme evolucionemos, conforme nos relacionemos en distintas situaciones y condiciones para ajustar nuestros sistemas psicofísicos. O sea que tenemos que adecuar nuestra manera de reaccionar, de pensar, de sentir, de hablar y de movernos, de actuar hacia la acción. ¿Sí? Entonces, el gran filósofo hindú Paramahansa Yogananda dice que con un esfuerzo consciente, o sea que nos demos cuenta, que sea constante, que haya una autoobservación, se pueden elegir entonces conscientemente emociones, pensamientos, acciones, actividades y decisiones más adecuadas que generan poco a poco hábitos que modifican la conducta interna y también la externa, o sea, la interna hacia nosotros mismos, la externa hacia los demás. ¿Sí? Entonces la inteligencia emocional nos va a permitir elegir con la autoobservación consciente y constante las emociones, acciones, actividades y decisiones más adecuadas. Y haciéndolo repetidamente va a formar hábitos, hábitos de éxito, hábitos de eficacia personal. Bueno, para Sigal, la inteligencia emocional suma el intelecto y la emoción. Es parte de lo que yo les decía, la parte de nuestro mundo interior y es de la que depende mejorar nuestros propios ambientes, ¿sí? El ambiente sentimental, no nada más de pareja, donde radican nuestros sentimientos de paz, de tranquilidad, de armonía, de confort, de ser aceptados, de ser positivos, de ir manejando bien las situaciones, de ser queridos, de pertenecer a un grupo de amigos, de familia, de una consolidación en donde tenemos la confirmación de ser importantes para alguien, de tener grupos de amigos en el trabajo, en la escuela y también el aspecto espiritual, ¿sí? Y no se refiere a lo religioso, no es para una religión, sino es la parte interna, esa parte de nuestro mundo, desde donde existimos, sentimos, somos y trascendemos cualquier otro plano, ya sea mental o físico. Es nuestra esencia. A sus jefes, a sus compañeros de trabajo, a toda la humanidad y tiene una buena y sana autoestima. La inteligencia emocional o del hemisferio derecho del cerebro es la directamente responsable del bienestar emocional y mental de la felicidad, ni más ni menos, lo que todos los seres humanos
buscamos detrás de todas nuestras acciones, de todas nuestras intenciones, lo más importante es buscar la felicidad, ¿sí? Solo la inteligencia emocional nos acerca a ella. Por su contra, la inteligencia racional, o sea, del hemisferio izquierdo, cuantitativo, que todo lo mide, lo calcula, lo manipula, es acaudalladora, o sea, sumativa, cuantitativa, pero lo más denunciante es que nunca se satisface, nunca. Más, quiere más dinero, más poder, más eficiencia, más competitividad, más eficacia, más resultados, más competencia, más, y no alcanza la felicidad. La inteligencia emocional es la única responsable de nuestro bienestar emocional y mental, de la felicidad. No la inteligencia cuantitativa, porque no es la naturaleza del hemisferio izquierdo la felicidad. O sea, en el hemisferio izquierdo nunca se va a sentir felicidad, es en el hemisferio derecho, ¿sí? Por eso muchos hombres que dicen, no, más mujeres, ¿y cuántas tienes? ¿Y a cuántas te has llevado? Y esto y el otro. Están hablando desde su inteligencia racional, que es acumuladora, es cuantitativa, pero no se satisface nunca, y no da la felicidad, ni al que la tiene, ni al que lo rodea. ¿Sí? ¿Les parece interesante el tema, chicas, chicos? Levanten la mano los que crean que sí. Por mi parte, sí. Ok. 24, ya levantaron la mano. Muy bien. Ok. Pues sí, ni más ni menos que se trata de nuestra felicidad, de cómo aprender a ser felices, caray. Y de darnos cuenta que la cultura pues, está influida, o sea, como un conjunto de formas de creencias, de acciones, de valores que nos han dado, pues están infectando esa parte tan sensible y tan querida para todos los seres humanos como que es lo que necesitamos para ser felices. ¿Sí? Bien. Está interesante. Vamos a diferenciar esto, por ejemplo, aquí. ¿Alguien de ustedes nos quiere ayudar a leer? Yo sí quiere, profesora. ¿Miguel Ángel o quién habló? Fui yo, Axel. Axel. Adelante, Axel. ¿Conceptos de emoción? Ajá. Ok. Es la capacidad de respuesta perceptiva ante un estímulo externo o interno. Es la forma en que se percibe el mundo. Es una respuesta neurofisiológica, cognitiva y conductual frente a un estímulo percibido del exterior y del interior. Es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a la acción. Función de las emociones. Okay. Espérate. Okay. Gracias, Axel. Es que más que por leerlo, hay que irlo entendiendo, ¿no? Ok. Una emoción es una respuesta neurofisiológica, de las neuronas, ¿sí? Del sistema nervioso central que nos ubica con el medio interno y externo, medio ambiente, y que además tiene una función de conocimiento cognitiva y de respuesta a través de las conductas, ¿sí? Entonces, tenemos que una emoción es algo mucho más allá que solo una manifestación
superficial de algún estado de ánimo. Es toda una respuesta interpretativa. La palabra perceptiva significa toda una interpretación ante un estímulo, y ese estímulo puede ser interno o externo. Pero es muy importante porque es con la que se percibe o se interpreta al mundo, ¿sí? Y nos va a dar un estado complejo de excitación o perturbación. Axel y José Israel tienen levantada la mano si quieren tomar la palabra, adelante. No, la dejé, no, solo pasa rato. Yo también igual, se me pasó bajarla. Ok, entonces fíjense qué importantes son las emociones, ¿cierto? Nos dan una respuesta interpretativa ante cualquier estímulo, ya sea externo o interno. Con las emociones es con las que reaccionamos, interactuamos, nos comportamos, interpretamos, todo el mundo, todo lo que pasa, todo lo que sucede. Y finalmente involucra nuestro sistema nervioso central, el sistema endocrino de todas las glándulas maestras, de todos los órganos, todos los sentidos, todo lo que hemos aprendido a pensar y a responder. Es todo un estado complejo, pero que tiene mucha importancia. ¿Alguien más quiere hablar de las funciones de las emociones? Voy a prender la luz, pero ya no veo el teclado. Pero si quieren vayan leyendo, por favor, por cuestión de tiempo. ¿Quién quiere? Brandon, adelante. Sí, yo tengo una pregunta. Yo había leído que muchas veces es muy importante la tristeza para que podamos entender cuándo realmente estamos felices, ¿no? Y que muchas veces necesitamos estímulos para detectar cuando estamos felices. O que, bueno, igual vi en un video que a veces era difícil detectar. Sí, tienes mucha razón, Brandon. Realmente es difícil. Ajá. Estamos partiendo de la base y de menos a más, poco a poco, y vas a encontrar más respuesta a esta observación que haces un poco más adelante. La tristeza es una emoción, es una de tantas, y vamos a ver varios tipos de emociones. ¿Y para qué nos sirve? ¿Mandé? ¿Cómo? No oí. Ok, ¿quién quiere leer? ¿Para qué sirven las emociones, sus funciones? Miguel Ángel, adelante. La función informativa nos informamos cómo nos sentimos para preparar nuestra respuesta interna conductual. La función comunicativa o social para comunicarnos cómo nos sentimos. Función motivadora. Por sí misma, una emoción origina una fuente de impulso para buscar la satisfacción de una necesidad. ¿Y la de abajo? Función adaptativa. Favorece a la adaptación al medio ambiente. Por ejemplo, ante el peligro o ataque, promueve conductas de retraimiento o inhibición, de enfrentamiento, reto o ataque, o bien de retirada o huida. Ok. Entonces nos sirven las emociones porque nos informa de cómo nos sentimos y nos prepara para poder dar una respuesta, primero interna y luego externa, de tipo conductual. Nos sirve para comunicarnos a nosotros mismos y a los demás cómo nos sentimos. Y además nos da un impulso para buscar la satisfacción de una necesidad. ¿Ok? Parece que las emociones son muy importantes
y hay que saber leerlas y hay que saber manejarlas, porque no se trata de no sentir, sino de poder manejar o administrar adecuadamente nuestra emoción. ¿Qué tanto es importante? ¿Hasta dónde? ¿Cómo canalizarla? ¿Cómo leer las emociones de los demás? ¿Cómo canalizarlos o permitir que se canalicen y adecuar nuestras respuestas y las respuestas de los demás? Para poder con esto pues, adaptarnos al medio ambiente y hacer que fluya mejor nuestro tipo de respuesta y de relación. Bueno, hay características muy diferentes entre la inteligencia intelectual y la emocional, y para este efecto esto lo saqué del libro también de Goleman, de la inteligencia emocional, donde nos hace comparaciones entre hombres y mujeres, cómo reaccionan cuando son más del tipo de inteligencia intelectual y cómo reaccionan más cuando se inclinan por la inteligencia emocional. Por ejemplo, los hombres que tienen más inteligencia intelectual pues muestran variados intereses intelectuales, y las personas del sexo masculino que tienen más inteligencia emocional pues suelen ser socialmente más equilibrados, más sociables y alegres. Entonces, fíjense, esto habla más de un estado de ánimo, de un carácter más social, más equilibrado, y en el lado izquierdo o más intelectual, pues como que se queda todo en la cabeza como un interés intelectual. Ahora, ¿cómo son las mujeres? Las mujeres que tienden mucho a la intelectualidad o al hemisferio izquierdo tienen mayor seguridad intelectual y expresan también de manera fluida sus ideas. Pero las mujeres que tienen y se manejan más con la inteligencia emocional son más positivas, expresan mejor sus pensamientos y lo hacen de manera libre y abierta, ¿sí? O sea, las mujeres del coeficiente intelectual son más mentales, manejan información, datos, se expresan con ideas muy concretas, pero la mujer que es más de inteligencia emocional, pues tienden a tener actitudes más vitales, más alegres, más naturales, más sueltas, ¿no? Aprenden a ser más sencillas y más abiertas a esas emociones. Otra característica, los hombres que son más de la IQ o inteligencia racional, pues tienden a ser ambiciosos, a tener una mentalidad de tipo productivo, a hacer más, tener más, son más previsibles porque ya sabemos que quieren más, ¿no? Y son obstinados, no se preocupan por sí mismos, lo que les preocupan son los resultados, ¿sí? Los hombres, en cambio, de más inteligencia emocional, no son pusilánimes, o sea que no están como remilgosos, no están criticando, no piensan las cosas de una y otra vez en una forma obsesiva, es que hay que hacer, no son como dicen workahólicos o trabajólicos, ¿no? Que nomás quieren estar haciendo, ganando o teniendo más dinero, más trabajo, más ventas, más maquinaria, más tornillos, más mujeres, más, no. Están más sueltos, tienen más capacidad del compromiso, de asumir nuevas responsabilidades y de tener una perspectiva ética. Esto quiero que lo resaltemos. Asumir responsabilidades y una perspectiva ética. Están estos valores en el lado IQ, en el lado de la inteligencia intelectual
o en el lado de la inteligencia emocional? Refuércenmelo, por favor. Alma. ¿Dónde está la capacidad de compromiso, de asumir responsabilidades y de ser éticos? O sea, de respetar los derechos de las personas, de ser justos, de tener realmente una capacidad de respuesta consciente y responsable. ¿Dónde está? Sí, me estoy explicando o a lo mejor me estoy yendo yo sola. El coeficiente intelectual es el que queda en este lado izquierdo, ¿sí? Es el mental, es el material, económico, cuantitativo del hemisferio izquierdo. Y en el lado derecho tenemos las características de la inteligencia emocional para aprender a diferenciar uno y otro. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, se le escucha. Sí, maestra. Bueno, ok. Entonces, vean. Sí, maestra, sí se le escucha. Ok, qué bueno. Entonces, vean, muchas veces se dice que el hombre, por ejemplo, el mujeriego, no se compromete, no asume sus responsabilidades. Hombres que, por ejemplo, embarazan a las chicas, a mujeres y no se comprometen, pues tampoco son éticos, en fin. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos no están en un buen desarrollo de inteligencia emocional, ¿sí? Porque si estuvieran mejor desarrollados, más sensibles, más conscientes de lo que sienten ellos mismos y los demás, serían más capaces de comprometerse, de ser responsables y éticos. ¿Sí? Por ejemplo, vean los grandes genios, ¿no? A veces, o las mentalidades, gente muy buena para el trabajo, pues difícilmente tienen buenas relaciones sociales, alegres, comprometidas, responsables y éticas. ¿Por qué? Porque están más ocupados en la parte cuantitativa, ¿no? En la visión, en la productividad, en la obstinación, en fin. Bueno, ahorita seguimos con los hombres, pero vamos a empezar también con las mujeres. Ya vimos arriba esta parte y ahora veamos acá. Las mujeres que van más al coeficiente intelectual IQ valoran más las cuestiones intelectuales. Tanto sabes, tanto vales. Tienen variados intereses intelectuales y pueden ser hasta estéticos. Les puede gustar la música, el arte, la pintura, en fin. Pero las mujeres que tienen más inteligencia emocional son positivas respecto a sí mismas, no tanto con las ideas, ¿sí? Porque puedes saber mucho, puede ser muy importante, sí, pero sentirse y ser positivas consigo mismo es mucho más importante que tener muchos conocimientos en la cabeza, pero esto va más, como quien dice, al corazón, al alma. Son positivas, tienen confianza en sí mismas, la vida tiene un significado valioso, alegre, positivo, confiado. Aquí en lo intelectual podemos ser muy, como dice aquí, con variados intereses, analizar los aspectos económicos, sociales, políticos, tecnológicos, pero desde un punto de vista externo a la persona, sino más bien a lo que hay afuera. En cambio, cuando somos más de inteligencia emocional, expresamos más de esa forma en nuestros sentimientos, ¿sí?
y nos adaptamos mejor a la atención que cuando nos vamos solo por los intereses intelectuales, ¿no? Hagan de cuenta que ahorita que está en crisis la humanidad por esto de la pandemia, pues si lo vemos nada más desde el punto de vista de los enfoques intelectuales, pues vamos a encontrar que todo está, bueno, del nabo, como dicen por ahí, ¿no? En cambio, si nos mantenemos en una forma de mayor adaptación a la atención, de aplomo, de confianza, estamos manejando una mejor inteligencia emocional. Hombres y mujeres, aunque aquí en la tabla los separe, pues porque en específico se dice que en general las mujeres de inteligencia emocional son así, las mujeres de intereses intelectuales son más así, y los hombres, ¿no? En su caso también, pero se presta para los dos. Ahora, el hombre IQ, Intelligence Quality, cuantitativos, pues tienden a ser más criticones, más críticos, ¿no? Condescendientes cuando se da el caso, bueno, pues tú eres menos, tú no sabes, tú no puedes. Es más fastidioso, es más inhibido, no tiene mucho contacto con sus emociones, ni sabe a veces distinguirlas. A veces se siente atraído por una mujer, pero desde el punto de vista sexual, pero no entiende si hay otro aspecto más profundo que le atrae. Entonces mejor se inhibe para no verse como muy libidinoso, ¿no? Por eso le incomoda la sexualidad, que se le note un sentido erótico, pero muy burdo, porque nada más lo está experimentando desde una forma instintiva y no desde una forma abierta, natural. Entonces prefiere no expresarlo, ser inexpresivo. Por ejemplo, a un hombre de esta naturaleza difícilmente le dice a una mujer te amo, ¿no? Y si le dice te quiero, tampoco le dice para qué. A lo mejor la quiere pues para divertirse con ella, la quiere para que lo ayude a trabajar, la quiere para que lo acompañe, la quiere para que lo aguante, pero es en otro sentido, ¿sí? En cambio, los hombres que son de inteligencia emocional pues son solidarios, ¿sí? Apoyan, cuidan sus relaciones, cuidan los sentimientos de los demás, saben que su vida emocional es rica y además es apropiada, no inapropiada. Por eso se sienten cómodos con ellos mismos, pero además también con los demás, con el universo, con la vida misma, con todos. En cambio, el que está mucho en su hemisferio izquierdo, pues son indiferentes, acá nos falta señalar, son emocionalmente fríos, emocionalmente poco afables y fríos. O sea, el que es afable es bondadoso, es cooperativo, tiende a pensar bien de la gente. Pero si estamos en el hemisferio cuantitativo, intelectual, mental, pues somos críticos, estamos viendo, pues está muy ancha de cadera, no, pues tiene muy poco atractivo, está muy gordita. Nos vamos a las cosas físicas, ¿sí? No nos importa incluso hasta lastimar a las personas. Somos instintivos sexualmente, pero no lo sabemos expresar, somos inexpresivos, indiferentes, como muy mecánicos, muy instintivos, estímulo-respuesta, pero no hay una integración emocional. En cambio, cuando la tendencia sí es emocional, pues cuidamos la relación, lo que decimos, cómo hacemos sentir a la otra persona, nos sentimos bien con nuestra vida emocional,
la vemos rica, llena de muchas cosas bonitas, es apropiada, nos sentimos cómodos con nosotros mismos, también con los demás, porque no estamos criticando y viendo. Y bueno, pues sí, hay muchachas más bonitas, pero mira, esa chica es realmente valiosa, tiene un gran corazón. Con ella me siento muy bien. La otra será muy bonita, pero es como un cromo, como una pintura, la disfruto, me gusta, pero con esta otra persona me siento realmente feliz. Pueden diferenciar eso, ¿sí? Los que están más involucrados en la inteligencia emocional. Para de las mujeres tienden a ser las de IQ, no IE, IQ, la inteligencia mental, introspectivas, reflexionan mucho y tienden a tener altos grados de ansiedad, ¿sí? A veces la culpabilidad, ¿no? O de sí mismas o de los demás, a culpar, entonces donde hay culpa hay normalmente una relación con el castigo, o quieren castigar o se sienten castigadas y entonces vacilan en expresar su ira, sus sentimientos, pero sienten el abuso emocional de otros, les genera ansiedad, pero no lo saben manejar, se quedan en una reflexión, digamos, bizarra, en una reflexión obsesiva, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero sin salir de ese círculo vicioso. La salida es irnos a la inteligencia emocional, al coeficiente IE. ¿Para qué? Para que aprendamos a sentirnos cómodos o cómodas, alegres, vivir la vida de manera espontánea, con esa parte de nuestro yo interno que es nuestro yo niño con el que sentimos y experimentamos la felicidad. Y así entonces la sexualidad se vive, la sensualidad, como una experiencia de plenitud, de placer, de dar, recibir, de estar en armonía, en un dar, en un recibir respetuoso, ¿no? Y que no va a generar ansiedad, culpabilidad, o que nos va a meter en una reflexión de tipo mental, ¿sí? Sino que más bien va a una experiencia más emocional. ¿Qué les parece esta parte? ¿Les explica las diferencias de las personas en mucho? Sí, yo creo que en gran parte. Uh-huh. Gracias, Miguel Ángel. Interesante, ¿no? Bueno, ahora faltan 6 minutos. Bueno, como esta parte, vean, la que vamos a ver, la clasificación de las emociones está muy larga y nos va a dar las familias con las emociones relacionadas, las características, sus funciones. Vamos a ver el miedo, la ira, la tristeza, el disgusto, el interés, la culpa, la envidia, la sorpresa, la admiración, la alegría, el afecto y el amor. Y luego vamos a ver maneras de pensar que están asociadas. Pero si quieren, ahorita podemos ir relacionando cómo se clasifican los tipos de emociones en términos generales. Cada uno de ustedes lea cada uno de estos y vaya señalando la diferencia, por ejemplo, aquí en el 1, 1, 1, 1, 2 o 1 y 2. ¿Quién quiere leer? ¿Quién dice yo? 1. Por su impacto. Emociones negativas. Resultado de una evaluación desfavorable para el bienestar como miedo, tristeza, ira, vergüenza, culpa, disgusto, envidia, celos, etc.
Emociones positivas. Resulta de una evaluación favorable para el bienestar como alegría, amor, afecto, alivio, perdón. Por su origen. Emociones básicas o primarias. A ver, Miguel Ángel, antes de pasar, vamos asimilando. Vean, por su impacto, o sea, las emociones golpean, nos dan un efecto de shock, ¿sí? Y puede ser de tipo negativo, y esto quiere decir que las vamos a considerar desfavorables, y son todas estas, ¿sí? Por ejemplo, Miguel Ángel, las hemos sentido, son naturales al ser humano el miedo, Sí, yo creo que sí. la tristeza, Pues sí, yo creo que durante algún asalto o algo así llegamos a sentir varias de las emociones negativas. claro. O por ejemplo, con una relación de trabajo inadecuada donde tenemos un jefe hostil o donde tenemos un patrón, digamos, una persona violenta o una pareja inadecuada, pues también vamos a sentir miedo, tristeza, ira, vergüenza, culpa, disgusto, envidia, celos, etcétera. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ok. Y ahora en las emociones positivas, donde hay una evaluación favorable, ¿cómo nos sentimos? Ahora sí, las que tú habías dicho. ¿Sigo las de por su origen? Ajá. Entonces ya, por lo menos en el primer recuadro de la tipología de las emociones por su impacto, ya vemos aquí lo que sí es saludable o positivo de la inteligencia emocional. Toda esa inteligencia emocional, saber reconocer las desfavorables o las que consideramos negativas, pero las que hay que procurar, ¿cuáles son, Miguel Ángel? Las negativas, ¿no? No, las que hay que procurar alimentar, Ya, fortalecer. las positivas, perdón, es que se ¿Como cortó cuáles? la llamada. Sí, ¿como cuáles? La alegría, el amor, el afecto, yo creo. Ajá, El querer, no sé, ajá. pues. El alivio, el perdón. También vamos a trabajar mucho esta parte del perdón para quedar libres de cadenas de incomprensión, de victimez, de querernos vengar, de querer sentirnos en desventaja, en fin. Entonces, estas son las emociones que tenemos que aprender a mantener más tiempo, ¿sí? Y estas de arriba las tenemos que reconocer para trabajarlas, saber qué son, qué nos están diciendo y no mantenernos en ellas, porque si no se nos generan estados crónicos por hábito y nos generan pues conflicto en nuestra personalidad, conflicto en nuestras relaciones y desde luego una inadecuación social. Podemos ser como jefes, pues, personas muy, muy nefastas, que nadie las quiere y pues nomás obedece la gente por miedo, pero no por convencimiento y no por integrarse con las condiciones positivas que sí produce las emociones positivas. Bien, ¿qué tal, Miguel Ángel? Sus emociones pueden ser, las emociones por su origen pueden ser. Emociones básicas o primarias. Miedo, enojo, tristeza, alegría, afecto, amor. Emociones complejas o secundarias. Culpa, depresión, envidia, celos, disgusto, sorpresa, entusiasmo. Ok, entonces las básicas o primarias quieren decir que estas son las básicas con las que nosotros funcionamos como seres humanos. O sea, el miedo es una emoción natural, el enojo es una emoción natural, la tristeza, la alegría. Estas tres son, digamos, las negativas. Y las positivas son la alegría,
Y el amor, le pongo aquí afecto amor porque para algunas personas les resulta más familiar la palabra afecto. Vamos a hablar también de amor y de amor de pareja, porque estamos en plan de vida, tenemos que ver esa área tan importante en la vida en la que a veces lastimamos o resultamos lastimados y de manera inconsciente precisamente porque no estamos preparados en inteligencia emocional. Ok, entonces las emociones negativas son secundarias, se derivan de estas emociones básicas, pero como una desviación o una neurosis o ciertas características diferentes. Y luego las podemos agrupar, ¿sí? Por familias. Y entonces, por ejemplo, en la ira se van a familiarizar o vamos a encontrar varias relacionadas con inconformidad, molestia, intolerancia, enojo, impotencia, indignación, resentimiento, exasperación, rabia, furia, rencor, odio, ¿sí? Entonces vamos a encontrar muchas de las que están en las familias de cada una de las emociones. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, pues los dejo para seguir con otra clase y ustedes también. Ok, hasta luego, profesora. Gracias, profesora. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Buena tarde. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Cuídense. Igual empiecen a sentir sus emociones tal cual para que las identifiquen y ese es el primer paso para desarrollar la habilidad de inteligencia emocional. Motívense a ver hasta dónde ya con esto que hemos visto, hacia dónde va la cosa, para que vayan asimilando y llevando a su formación de personalidad esas características. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Gracias. Sí, maestra, hasta luego. Que les vaya muy bien. Bendiciones.